Estamos de regreso con nuestro programa Tiempo Reformado y ustedes están sintonizando en la radio del Pacífico. Y seguimos con nuestro segundo bloque. Antes de seguir con la programación, quería aprovechar para dar un anuncio. Desde este año, nuestro programa no solo tendrá el tiempo de la doctrina bíblica reformada, sino también tendríamos temas como la música cristiana, también temas como la historia de la iglesia. Va a estar bien chévere, de lo que pueden ustedes estar expectantes de poder ensanchar sus conocimientos a través de este programa. Así que deseo que puedan estar conectados, sintonizados con nosotros cada semana. Ahora sí, vamos a la continuación de nuestra clase de doctrina bíblica reformada y seguimos con el tema de la soteriología y hoy nos toca ver un poco acerca de la justificación. Seguramente ustedes habrán ya escuchado acerca de la palabra justificación. La Biblia nos enseña que todo ser humano es pecador delante de Dios y que están bajo la ira de Dios. Entonces, ¿cuál es la forma de que nosotros, pecadores, podemos ser justificados delante de Dios y recibir la salvación del pecado y de la muerte? El tema principal de la doctrina de Martín Lutero, el reformador de la Edad Media, justamente yace, ¿no? Se centra, ¿no? Se concentra en esta doctrina de la justificación. Entonces, Martín Lutero entendió esta doctrina y él halló la libertad de todo el peso, el temor del pecado y del castigo. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿qué es la justificación? Justificación se refiere al hecho de que Dios cuenta como justo a un pecador que se ha arrepentido de sus pecados creyendo en Jesús y en base a lo que Jesús cumplió, lo perdona y lo justifica. Por lo tanto, la justificación es el proceso de que un pecador es tomado como justo, es constituido como justo. En el Catecismo Menor de Westminster, en la pregunta 33, dice así, nos habla acerca de la justificación y nos dice lo siguiente. La justificación es un acto de la libre gracia de Dios por el cual Él perdona todos nuestros pecados y nos acepta como justos delante de Él, mas esto solamente en virtud de la justicia de Cristo, la cual no nos es imputada y que recibimos por la fe únicamente. Si vamos un poco más a fondo en esta doctrina de la justificación, podemos ver dos cosas, algunas cualidades. Por ejemplo, la justificación es una declaración mediante una sentencia judicial. En otras palabras, la justificación es un término usado y empleado en una sentencia judicial donde el juez declara justo al acusado. Entonces, la justificación bíblica también se refiere a que el justo juez, nuestro Dios, Él considera justo, Él constituye justo a todos los que creen en Jesús. Deuteronomio capítulo 25, versículo 1 nos dice, si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces lo juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Aquí la palabra justo se refiere a una escena donde el juez declara la inocencia del acusado y lo declara justo sin pecado. De esta manera, la justificación es un término judicial, como ya lo hemos dicho, lo cual no se refiere a que declaran al acusado como justo, pero no se refiere a que lo justifican interiormente, o sea, en el corazón. Desde ese momento, esa persona ya deja de ser pecador y ahora pasa a ser contado como justo. Para resumir otra vez esta idea, es que la justificación no se produce en el exterior, sino en el interior. Por lo tanto, la justificación es el proceso que hace que de una identidad de pecador pasamos a ser justificados. ¿Sí? Esa identidad que nosotros teníamos como pecador, que nunca lo podíamos absolver, ahora, por la justificación, somos hallados justos delante de Dios. No es porque los que creen en Jesús sean justos internamente, sino a pesar de sus debilidades, se arrepienten y desde el momento que toman a Jesús como su Señor y Salvador, el Padre Dios nos perdona de todos nuestros pecados y nos considera y nos declara como justos. La segunda característica que podemos ver es que la justificación es un acto salvífico que nos libra de todos los deberes causados por el pecado.
Desde el momento que Dios declara justo al creyente, ya es libre de toda carga. Cuando el hombre comete algún tipo de pecado, existen dos resultados. Por una parte es la responsabilidad ante el pecado, esto es el castigo. Y por otra parte, el ensuciar el corazón del pecador. En el momento que Adán pecó, toda la humanidad hereda estos dos resultados. Por lo tanto, el hecho de decir que el hombre es salvo significa que es libre de estas consecuencias. Entonces, ser libre del castigo, ser libre de todas esas consecuencias del pecado, o sea, la responsabilidad ante el pecado, se produce en el proceso de la justificación. Y ser limpios del pecado se produce en el proceso de la santificación y la glorificación. Por lo tanto, la justificación no es el hecho de quitar la característica depravada del hombre, sino quitar el castigo, la responsabilidad frente al pecado. Desde el momento que Dios justifica al hombre, ya es libre de la responsabilidad ante el pecado del pasado, presente y futuro. Romanos 8:1 nos dice así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La justificación es lo opuesta a la condenación, por lo que aquel que ha sido justificado no puede ser condenado. Por lo tanto, el castigo que recibe el creyente que ha sido justificado, en el momento que cae en pecado, en el momento que erra, el castigo que está recibiendo no es el castigo eternal, no es el castigo ante el pecado que nosotros conocíamos antes de la justificación, sino es el castigo como una disciplina de parte de Dios a sus amados. La tercera característica que nosotros podemos ver de la justificación es que la base de la justificación no yace en los hechos del hombre. ¿Cuál es la base entonces para que Dios, el justo Dios, él justifique a un ser pecaminoso? Eso se hace posible porque Dios imputa la justicia de Cristo, de lo que Cristo ha hecho, Él lo imputa en nosotros. De la misma manera, Dios imputa nuestro pecado sobre su Hijo unigénito. Entonces, esto se va a convertirse en que Cristo lleva nuestras cargas, nuestros pecados, y la justicia de Cristo ahora es imputada en nosotros, sobre nosotros. Por eso es que podemos ser justificados. Nuestro Señor Jesucristo hizo dos cosas para lograr nuestra justificación. ¿Cuáles son? Primero, murió crucificado derramando su sangre por causa de nuestro pecado. Siendo el Señor Jesucristo un hombre justo, un ser justo, Él murió por nosotros en la cruz, derramando la sangre de la redención para pagar nuestras deudas del pecado. Esto quiere decir que nuestra deuda fue paga, fue cancelada en su totalidad al momento de que Jesús fue crucificado. Efesios 1:7 dice así: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Por la sangre de Jesús, nosotros los que creemos en Él, somos libres de toda deuda de pecado. En Hebreos capítulo 10, versículo 14 nos dice: porque una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Jesús entregó su propio cuerpo por nosotros como un sacrificio, como una ofrenda, la cual es una sola ofrenda la que logra la redención. Por eso, los que creen en Jesús reciben el perdón de los pecados del pasado, presente y futuro. En segundo lugar, Jesús, lo que Él ha hecho es que Él obedeció perfectamente las leyes por nosotros. Nuestro Señor Jesucristo ha cumplido perfectamente todas las leyes a lo largo de su vida. Mateo 5, 17 y 18 nos dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley o para deshacer la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Tal cual lo ha dicho, así mismo lo ha cumplido. El Señor ha cumplido todas las leyes que nosotros no podíamos cumplirlas. Cristo vino a esta tierra con un cuerpo sin pecado y vivió una vida puramente justa, cumpliendo en obediencia las leyes. Por eso es que Dios imputó la perfecta justicia de Cristo en nosotros. ¿Para qué? Para contarnos como justos delante de Él. Por lo tanto, podemos saber claramente que nosotros no hemos hecho nada para recibir la justificación. Romanos 5, 18 y 19 nos dice: así que como por la transgresión de uno
vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Asimismo, como lo explica el mismo versículo, por la desobediencia de Adán, muchos se han hecho pecadores, pero también por la obediencia de Cristo somos constituidos justos. Por cuanto Cristo, siendo el representante de todos los creyentes, hizo lo justo, Dios considera la obediencia de Cristo como la nuestra y la justicia de Cristo como la nuestra, por lo cual Él nos constituye como justos. De la misma manera, el Señor obedeció las leyes para lograr la salvación y a través de la muerte redentora en la cruz, Él pagó todas las deudas del pecado. En base a estos dos acontecimientos, Dios imputa la justicia de Cristo. Él nos viste con la justicia de Cristo para que nosotros seamos hallados justos delante de Él. Por lo tanto, nosotros los que creemos en Jesús, no solo hemos recibido el perdón de los pecados, sino que también hemos recibido la vida eterna a través de la justicia perfecta de Cristo, lo cual nos hace también ser herederos del reino de Dios juntamente con el Señor Jesucristo. En tercer lugar, podemos hablar acerca de la justificación, que la justificación solo podemos nosotros recibirla por fe. El hecho de que nosotros somos constituidos justos delante de Dios no es por algo que hayamos hecho, sino solo por la fe que hemos puesto en Cristo Jesús. Esta es la enseñanza bíblica. Romanos 3:28 nos dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, toda persona nace con una personalidad depravada, por lo cual es imposible que sean justificados por las obras de la ley. Por cuanto no hay ninguna persona que pueda cumplir con todas las leyes, ni menos ser justificado por causa del cumplimiento de las leyes. Solamente es por la fe en Jesucristo que podemos nosotros ser constituidos justos. Romanos 4:5 también nos dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Dios no nos considera justos porque seamos santos, pero a pesar que no seamos santos, por el hecho de creer en Jesús, Él nos considera justos. Por lo tanto, no hay nada que hayamos hecho para que merezcamos la justificación. La justificación es un don, es un regalo de Dios que nos da sin nada a cambio. Romanos 3:24 también nos dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. En Romanos 5:1 también dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Consecuentemente, debemos dejar de tratar de esforzarnos para salvarnos más bien aferrarnos más todavía a la obediencia y a la virtud que Jesús hizo en la cruz y creer en la doctrina de la justificación. Lo que debemos prestar atención aquí es que al decir que recibimos la justificación por fe, la base de la justificación, recuerden y escuchen bien nuevamente, la base de la justificación no se encuentra en nuestra fe, sino en la justicia de Cristo. Entonces, tengamos esto bien en claro. Nuestra fe es un instrumento que nos hace aceptar la justicia de Cristo. Nos hace recibir la justicia de Cristo. Entonces, la base de la justificación no es nuestra fe, sino es la justicia de Cristo. Entonces, aclaramos que la base de la justificación es la imputación de la justicia de nuestro Señor Jesucristo en nosotros. Dios también nos dio la fe para poder creer en Él y en su justicia. Por último, para hablar de la eficacia de la justificación,
podemos decir que esa justificación, una vez hecha, es eterna. La justificación es una vez por todas. Su eficacia entonces es eterna. Cuando Dios constituye al hombre justo, es para siempre y es irrevocable. Romanos 8, 33 y 34 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Si el que justifica es Dios, no hay nadie quien le pueda hacer frente, no hay nadie que pueda cuestionarle. Por eso es que una vez que Dios declara que es justo, esa declaración va desde ese momento para la eternidad. Romanos 8.1 también, ya lo hemos leído, pero vamos a volver a leer y dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por consiguiente, todo cristiano es libre del castigo de la muerte por el pecado y también libre de la ira de Dios y de la maldición de la ley. Si vemos en Mateo capítulo 22, a través de la parábola de la fiesta de la boda en el reino, Jesús está diciendo que para entrar en el reino es necesario tener un vestido limpio. Y ese vestido se refiere a la justicia de Cristo. Dios constituye justo a los que creen en Jesús y los viste con la justicia de Cristo para poder participar de la fiesta de la boda en el reino. Como el reino es un lugar santo, es imposible ingresar con una ropa sucia, por lo cual es imprescindible que se vista del vestido de la justicia de Cristo Jesús. Vamos a una pausa con una alabanza y luego regresamos con el pastor Timoteo Kim, pastor de la denominación IP Cristo P, el representante de la misión STEP Perú. Y yo me despido de ustedes, deseando nuevamente que tengan un feliz año nuevo, un feliz 2022. También espero poder encontrarnos nuevamente la semana que viene en este mismo horario, en esta misma frecuencia, AM 640, la radio del Pacífico, emisora evangélica de todos y para todos. Que tengan una linda noche y un bendecido domingo. Dios los bendiga.